Buenas tardes. La temporada de rallies en Canarias mete un cambio en este mes de abril en un sprint que empieza con el Rally Orbecame Norte, primera visita del CCRA a Tenerife y, como es habitual en esta zona de la isla, con una lista amplísima, y Javier Morales con una pincelada internacional. Muy buenas tardes, sí, un piloto concretamente que ha querido venir a hacer test de cara al Mundial, al Rally Islas Canarias, y desde luego una lista de inscritos más allá de esa pincelada internacional muy atractiva, seguramente de las mejores inscripciones que hemos vivido en el CCRA. Javier Viera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, lo que hablábamos ya en Lanzarote, una lista de inscritos que vamos a ver habitualmente a lo largo del año, y como decíamos hace una semana, estamos de enhorabuena con este campeonato regional que estamos viviendo en 2025. Tuvimos un arranque de temporada espectacular en el pasado Rally Isla de Lanzarote, Rally Orbecame Isla de Lanzarote, y aquí empezamos con algunos escenarios habituales de esta prueba, como ese polígono de San Jerónimo en el que se celebraban las verificaciones todavía con sol, que fue casi lo anormal en todo este fin de semana. Sí, porque lo cierto es que la semana estaba ya un poquito anunciando que el agua podría ser protagonista, y como decía Robert, pues con estas verificaciones en plan tranquilo también, para pegar los números con cierta tranquilidad, pero la realidad es que luego ya durante la noche la meteorología fue cambiando y fue protagonista a lo largo de 2 días. Ya no solo es que se anunciara lluvia, sino que incluso se anunciaba lluvia en cantidad, se anunció incluso una prealerta por lluvia en las horas previas al rally. Algo que ya pasó también en la temporada pasada, en esta misma prueba, en la que la lluvia podría marcar el devenir de los acontecimientos. Veíamos con una lista tan amplia, era lógico que viéramos automóviles nuevos, no nuevos exactamente, porque veíamos el coche de Manolo Mesa, el Ford Fiesta Rally 2 ex Enrique Cruz, pero sí que veíamos nuevos participantes, sobre todo de ese campeonato provincial de Santa Cruz de Tenerife, igual que de Las Palmas arrancó en Lanzarote, aquí lo hacía en este Rally Orbecame Norte. Sí, en ese sentido faltan algunos de los nombres que seguramente van a ser habituales en la isla de Tenerife a lo largo del año, y vamos a ir anotando también números. Tuvimos 8 Rally 2 en Lanzarote, aquí fueron 9 en este Rally Orbecame Norte Trofeo Sicar. No es el récord, ya lo recordamos hace unas semanas en Lanzarote, esa cifra estaba en 10 precisamente en este Rally Norte y en el Isla Tenerife de 2020, pero creo que ese número se va a ir incrementando a lo largo del año, y aquí con ese apunte internacional, no solo con el piloto boliviano, sino también con Jan Cerny, que se apuntaba también a este Rally Norte, o Alexei Lukiano, que también va a ser un fijo de esta temporada. Sí, efectivamente. Luego, escucharemos precisamente a Jan Cerny, que lo entrevistamos justos días previos en lo que fue la presentación de su proyecto deportivo, que incluye esta participación y también en el Rally Villadeje, que será la siguiente cita de este campeonato de Canarias, que recuerden, el Rally Las Canarias no está dentro de ese certamen, pero es la próxima cita que vamos a tener, y ya saben, con grandes noticias relacionadas con Televisión Canaria y la cobertura especial que va a hacer en esta prueba. La proximidad del Rally Orbecame Norte al Rally Islas Canarias ha supuesto la participación de un viejo conocido de la afición canaria, Jan Cerny. El checo disputa esta temporada el Mundial de Rallys en la categoría WRC2, y tras ser cuarto en Montecarlo y segundo en WRC2 Challenger, tiene muchas esperanzas puestas en la cita española del World Rally Car. Y qué mejor que los tramos del norte de Tenerife, que también conoce, para llegar bien preparado y con ritmo en su Citroën. Hablamos con Jan del Mundial, de este rally, de los pilotos locales y de un campeonato que, insiste, le encanta. Como he dicho, es el mejor campeonato. Fue un gran año cuando lo hice. La primera vez aquí en el Rally Norte llegas, ves el ambiente, ves los aficionados, los tramos, el clima. Todo fue como, wow, me encanta esta prueba. Para nosotros, el próximo Rally Islas Canarias será como mi carrera de casa. Pero hay otra prueba de casa, el Rally de Europa Central. Y esas 2 pruebas son realmente buenas para mí porque, ya sabes, es asfalto, conozco esas carreteras y espero poder ser rápido ahí. Queremos añadir al programa algunos rallies más, pero aún no sabemos cuáles. Sí, el objetivo es ir lo más rápido posible. Si ves cuántos pilotos hay en el Mundial de Rallys en Gran Canaria, va a ser verdaderamente difícil. Pero sí, con este coche, con el Rally Norte como test, creo que vamos a estar bien preparados. Los tramos son bonitos, los conozco de los rallies que hice aquí. Si ves la lista de inscritos, va a ser realmente difícil porque hay pilotos muy rápidos.
pero nunca se sabe. Va a depender del tiempo, de la elección de neumáticos y de mi velocidad. No puedo decir dónde estaremos, pero quiero ser tan rápido como pueda y estaré en casa. Por eso espero ser quizá igual o más rápido que ellos. Pero ya sabes, están Solberg, los hermanos Russell, son chicos muy rápidos. No estoy seguro de que podamos alcanzarlos, pero quizás sí en algunos tramos. ¿Quién sabe? Empezamos en Montecarlo, el resultado fue bueno y eso nos dio más motivación y nos permitió a nuestros patrocinadores que somos rápidos, algo que es importante. Ahora estamos con este proyecto en el que tenemos previsto hacer 5 rallies y a partir de ahí estaremos al 100% concentrados en 2026, cuando nos gustaría hacer el Mundial al completo. No me preocupa lo que me rodea. En el Rally Norte estaré concentrado en mí mismo. Me encanta este rally. Sus tramos son tan bonitos, quiero disfrutarlos mucho. Quiero ir muy rápido y también ir un poco lento en algunas zonas para que disfrute una afición que también me encanta. Claro que quiero ganar o ser rápido, pero conozco a los pilotos locales. Conozco a Alexei y ellos están bien preparados. Los tramos son diferentes, son muy estrechos y bacheados. Habrá de todo. Lo que es bueno para mí, pero no me puedo decir dónde estaré. Te lo diré el sábado por la tarde, pero no antes. Otro de los protagonistas de este rally, Manolo Mesa, con Néstor Gómez y ese Ford Fiesta Rally 2 o R5 de Copy Sport, la apuesta que ha hecho el tinerfeño para esta temporada. Y precisamente, si hablamos antes del Provincial de Tenerife, ese es el campeonato en el que ha puesto el punto de mira para esta primera temporada en este programa con Copy. Con la llegada del Campeonato de Canarias de Rallys a Tenerife se produce el debut de Manuel Mesa y Néstor Gómez con el Ford Fiesta ex Enrique Cruz. Tras una primera toma de contacto en la subida al Boquerón semanas atrás, su objetivo este año es el Provincial de Santa Cruz de Tenerife en un programa de 6 pruebas que arrancaba este fin de semana. Mesa ha escogido el Ford y a Copy Sport para dar su deseado salto a un Rally 2 que ya empezó a preparar a finales de la temporada pasada. Era más cómodo para mí estar cerca de donde se va a desarrollar el coche y todo el equipo que no estar pues viajando cada rally para rodarlo. Era más, digamos, más de la mano tener el equipo en Tenerife. Me llevé una grata sorpresa cuando lo probé, totalmente en seco. El chasis, las geometrías del coche están, creo que a un paso por delante del resto. Sí que echo de menos un poquito, a lo mejor, pues la alternativa de los bajos de los otros motores y de los que he probado, ¿no? Me va a dar más trabajo este coche, seguramente que el que probé de Sport & Ju, pero yo creo que va a estar hecho más a mi estilo de conducción. El equipo es conocido ya por mí desde antaño. Con Fernando me une desde el año 80 y pico, llegamos a ser contrincantes. Él siempre me ha tenido en estima como piloto, hablo, pero personalmente no nos habíamos unido con esta serie de cosas. Yo con los ingenieros de Sport & Ju estaba súper contento, pero aquí va a haber más familiar, más entre amigos, de los cuales estoy súper contento. Al Rally 2 Kit le quitamos el motor que lleva capado y le ponemos el motor de un C3 de cualquier coche y ya tenemos un Rally 2. La única diferencia entre el Rally 2 Kit es que el motor está capado y es un motor de serie, pero luego caja, diferenciales, todo son exactamente iguales. El objetivo, Fernando dice que nos tenemos que divertir, eso decirle a un piloto que nos vamos a divertir y nos vamos a pasarlo bien, claro que quiero divertirme, pero quiero divertirme dándolo todo. Este año vamos a hacer todo el campeonato provincial de Tenerife, haremos todos los rallies de Tenerife valederos para el provincial y los 2 grandes de La Palma. Por suerte para mí, en todo esto vamos a coincidir más o menos con 4 rallies de regional, con lo cual nos vamos a medir con toda la élite del automovilismo canario actual, ¿no? Sergio, Fernando Cruz y Hyundai de La Palma van a ser mis referentes y me gustaría saber en qué distancia estoy de los tenores. Con el Rally 2 Kit estaba a 2 segundos por kilómetro, espero y deseo estar a 1 segundo como máximo o menos, si puedo, de los tenores de arriba.
El tiempo, las nubes que ya empezaban a amenazar lo que iba a ser norma a lo largo de todo el rally. Acierto total el de la escudería de Auto Realejos al celebrar la ceremonia de salida en la plaza del Charco del Puerto de la Cruz. Buen montaje, gran ambiente, puntualidad y todos pendientes de la elección de neumático de los rivales y de cuántas ruedas llevaban en la parte trasera, porque de ahí prácticamente se iban directos al tramo. De hecho, sí iban directos al tramo, porque se modificaba el programa inicial del rally. Y recordaba un poquito aquellos Islas Canarias de incertidumbre meteorológica, con los equipos echando un vistazo a la monta de los rivales. Ahí vemos la Cinturato de Pirelli, que era la opción por la que optaba Geray, que era el que abría carretera. Ya contaremos ahora también cómo fue ese primer tramo, que un poco también nos avisaba de cómo iba a ir el fin de semana. Desde luego que, bueno, la meteorología, decíamos, iba a ser protagonista. Yo no tengo la sensación, es un acierto creo traerse el rally y la salida a Puerto de la Cruz, pero la sensación que tengo es que hay bastantes menos aficionados que cuando se hacían en los realejos, ¿no? Esa sensación es la que yo tengo viendo las imágenes y después de... Sí, pero hay un apunte importante, que es que en media hora arrancaba el primer tramo cronometrado y con el menú que tenía el rally, sí, pero bueno, aún así había gente también. Sí, había gente, pero bueno, que yo sí que tengo claro y por eso también creo que es un acierto traerse la prueba a zonas turísticas, atraerla al turismo y atraerla también los aficionados que están visitando Tenerife. Creo que es todo un acierto. Y sitios emblemáticos también, como es este caso, y el de Puerto de la Cruz. Me recuerda, quizás, salvando las distancias, lo que era ese Parque Santa Catalina, ¿no?, en el Rally Las Canarias, que era una zona de paso muy turística, emblemática, y que eso hacía también, y es un deporte que siempre estamos abiertos a recibir nuevos integrantes, nuevos aficionados, y eso siempre es una buena idea, una organización. El Rally Norte, una vez más, con la lluvia y la niebla y demás, pero bueno, nosotros vamos a salir con el mismo planteamiento e intentar no equivocarnos en la monta de los neumáticos, y bueno, la competencia ya sabemos lo fuerte que está, y entre hoy y mañana no cometer muchos errores y estar lo más arriba posible para el campeonato, coger lo máximo de puntos. El objetivo es simple, intentar ser lo más rápido posible y ganar todas las posiciones que podamos. Nada cambia aquí. Trataremos de luchar, las condiciones son muy complicadas y la meteorología es impredecible y nueva para nosotros. Vamos a seguir con la misma idea, seguir acumulando kilómetros, queremos hacerlo bien aquí. Es verdad que muchas variables para empezar el rally, nuevos compuestos de neumáticos, nuevos setup, nuevas condiciones, y bueno, lo afrontamos con ganas de hacerlo bien y por supuesto sumar el máximo puntos para el campeonato. En casa pues sí que teníamos buen ritmo, sabemos que aquí en Tenerife todo es mucho más complicado, el tramo de 20 kilómetros de la noche pues tiene de todo y esa zona de estrella es muy fácil de pinchar, así que bueno, hay que salir con cabeza esta noche y que ya mañana el rally es largo e intentar ver dónde estamos. Teníamos la ilusión de intentar subir el ritmo en el rally, pero es verdad que las condiciones nos dicen que tengamos un poquito más de calma, vamos a intentarlo, vamos a salir creo con la monta correcta para nuestro nivel actual, la monta segura y a ver qué tal se nos da. Creo que con mejor expectativa que en Lanzarote, ya que hemos podido hacer un test y poner el coche, digamos, a nuestro gusto y al estilo de las carreteras canarias, con muchísimas ganas, muchísima ilusión y afrontar este reto. Este rally tenía dos etapas, la del viernes y la del sábado. Viernes únicamente un tramo cronometrado, 3 los que se iban a celebrar en 2 ocasiones, 6 por tanto en la etapa del sábado. Y arrancábamos con el de los Realejos, con el Deporte Aguamansa, 19,95 kilómetros que se celebraban de noche. Se celebraba de noche con el asfalto húmedo, además se retrasaba 10 minutos, lo que hacía que los equipos salieran con aún más cautela, porque tras esa lluvia caída de manera intermitente durante toda la tarde, pues eso, había mucha humedad en el asfalto. Y esto, junto a la nocturnidad, hizo que, como estaba cantado, el rally empezara loco. Geray Lemes y David Vázquez pinchaban la rueda delantera izquierda a mitad del tramo y perdían un mundo, minuto y medio casi respecto al primer líder. Se le complicaba una barbaridad el rally al lanzaroteño, que caía a la 9ª posición.
Sí, Geray pinchaba el neumático delantero izquierdo, él no sabía exactamente dónde lo había pinchado, sí calculaba que sobre el kilómetro 9. Enrique Cruz también pinchaba el mismo neumático, más o menos calculaba que era por el kilómetro 6 o 7, y los dos calzados con neumáticos Michelin, que era una curiosidad que compartían ambos. Y también se daba una circunstancia nueva, y es que por primera vez en la historia del campeonato regional los pilotos prioritarios partían con 2 minutos de intervalo entre ellos. Y bueno, al final un comienzo de etapa vibrante. Pocos podíamos haber hecho una quiniela al respecto, pero lo cierto es que empezaron a llegar los incidentes en esta primera prueba cronometrada. Estaban hablando con el equipo que no había sentido nada, ninguna esquina, ningún corte, ningún nada, y bueno, de repente en una frenada el coche se descontroló y sentí que una rueda estaba pinchada y nada, faltaban muchos kilómetros, hemos decidido parar, cambiar y llegar a meta, así que nada, un mal día para nosotros y mañana será otro día. Se quedaba a más de 5 minutos por el hecho de haber tenido que parar, a unos 7 kilómetros de la salida calculaba que había sido. Y bueno, también explicaba que había visto la bandera roja cuando se accidentaron a José Almeida y Rubén Feliciano, porque efectivamente fue un primer tramo accidentado. Sí, pasaron muchas cosas y es curioso, no sé si es por el ritmo que se está llevando, no sabría decir muy bien por qué, pero en los dos últimos rallies con nocturnidad, Lanzarote y ahora el Norte, se han producido bastantes incidentes con los equipos de cabeza, ¿no? E incluso en el Santa Brígida del año pasado, donde recuerden que se dio un golpe Miguel Suárez, la nocturnidad está haciendo y afectando bastante a los resultados en los últimos rallies. Alexei Lukianuk decía que había sido un tramo complicado, pero la realidad es que se ponía líder con Yuri Kulikov. Las tablas de un doble campeón de Europa que emergían en la lluvia en este primer tramo, y decía que no estaba muy orgulloso de la conducción que había llevado a cabo porque no había estado fino. Pero repito, el cronómetro mandaba y en un tramo tan largo se ponía como primer líder de la prueba. Salida 60, izquierda 7, sale 7, sale en derecha 7, corta fondo, abrir 20, rasante derecha 8, corta 150, Dios, con cuidado, en rasante derecha 9, fondo, abrir 40, ojo salta, derecha 8, abrir 80 y derecha 6, subimos, fuera el charco, muy bien, dale gas, esa es mi niño, 200 y vital, tarde, en fin muro, derecha 5, derecha 5 y cambiar 80. Vete tanteando, ¿sabes, mi niño? Vamos. En amarillo, izquierda, 8, fondo y corta, fondo, Nos hemos subido al Skoda Fabia RS Rally 2 de Sergio Fuentes y Tecorice Hernández, su nuevo copiloto para esta prueba. Muy contento con la puesta a punto del coche después de los test que había llevado a cabo días anteriores con la ayuda, la colaboración de Nick Solans. En derecha 7, corta, fondo. Abrir 20, rasante derecha 8, corta, 150. Dios, con cuidado. En rasante derecha 9, fondo, abrir 40, ojo salta. Y vamos a breve comparativa entre Geray Lemes y Sergio Fuentes. 80 con bote, frenar mucho izquierda, 3 rápida, no. 20, rasante leve a fondo, 100 vistos con bote, rasante leve a fondo, 100, frenar mucho, rasante en derecha, 3 ancha, 20, frenar mucho izquierda, 3 media, no, 50 estrecho. Dos Skoda en las 3 primeras posiciones. Teníamos a Sergio Fuentes y Tecorice segundos a 15,6 y luego a continuación Raúl Hernández y José Murado a 21 segundos. El lanzaroteño nada contento. Si Sergio estaba muy contento, el lanzaroteño nada contento con las sensaciones y la puesta a punto de su coche. Si habían sido golpes de teatro lo de Geray y lo de Enrique, fueron sorpresas después de lo visto en Lanzarote. No tanto Raúl, que marcó un ritmo alto en Lanzarote, aunque en Lanzarote quizás Raúl juega en casa, pero sí que sorprendió el tiempo que hace de noche en este inicio del rally, y sobre todo el de Sergio Fuentes, ¿no? Que no acabó nada contento en Lanzarote con el ritmo, no era capaz de estar cómodo con el coche y se marcó un segundo tiempo a espaldas de
Lukianuk, que de verdad, a mí por lo menos me sorprendió el ritmo de Sergio en este primer tramo. Yo creo que a todos, ¿no? Sí, es cierto que había una distancia importante, pero al final, entre los mortales, podríamos decir, porque al final Alexei Lukianov es bicampeón de Europa, Sergio era el que estaba a espaldas del piloto de origen ruso, y en el caso de Raúl también tenía un problema de transmisión y bueno, se descolgaba un poquito y no estaba contento con el setup. Y antes veíamos también a Jan Cerny, que optaba por una monta a lo mejor más arriesgada que el resto, más tirando por neumáticos de seco, y lo pagaba un poquito con la distancia, pero al final también estaba cuarto, a poquitos segundos del podio, con muchos pilotos también en teoría de cabeza a espaldas del piloto checo. Una combinación, en el caso de Cerny, de neumáticos duros en el tren trasero y de lluvia en el delantero. Luego veíamos a Fernando Cruz y Ricardo Luis, que se ponían quintos, ellos ya más de 40 segundos. Y luego Víctor Delgado, Jacob Páez, que llevaban muy enfadados a meta porque les habían sacado bandera roja tras el accidente del Hyundai del equipo palmero que comentábamos anteriormente. Y luego ya más entrada la noche los reubicaban en sexta posición. Manolo Mesa y Néstor Gómez, que tuvieron ese estreno con el Ford en el Boquerón, también lloviendo, y aquí volvían a tropezarse con asfalto húmedo y sufriendo un semitrompo. Un Fernando Cruz que está siendo más conservador a la hora de marcar ritmos, no está tomando los riesgos que a lo mejor los ha tomado Raúl en Lanzarote, o ha tomado, y también en este inicio, o ha tomado Sergio Fuentes, que se le veía con un ritmo alto, pero que está siendo conservador, pero a la vez muy regular, ¿no? Estando siempre en los puestos altos, esperando que los de arriba con el alto ritmo que se está marcando fallen, y beneficiándose para colocarse en puestos de honor. Veíamos a Nathaniel Brun, piloto boliviano, 19 años. Boliviano, 19 años, que estaba dejando también una buena impresión. Y en el caso de Fernando, que nos nombraban ahora, lo cierto también es que no ha sido un inicio cómodo de campeonato, porque Lanzarote tiene sus peculiaridades, y luego arrancar en este rally con los tramos que tiene y con esta meteorología, lo cierto es que no ha sido sencillo, pero empezar puntuando en esta fase del campeonato también puede ser clave de cara al final de temporada. Primer líder del rally, Alexei Lukianov, Yuri Kulikov con su Hyundai 20 en el Rally 2. 15,6 la ventaja, la diferencia respecto a Sergio Fuentes y Tecori Fernández, con Raúl Hernández, José Murado cerrando provisionalmente ese podio. Jan Cerny en cuarta posición, Fernando Cruz, Ricardo Luis en quinta plaza con el otro Hyundai a más de 40 segundos. Cambiamos de escenario, cambiamos de jornada, de la noche al día, y los tramos de esta segunda sección: la Corona, Montefrío, Llanito Perera de 19,97, otro tramo muy amplio. El Amparo, la Montañeta, Ruy Gómez de 11,83, cerraba la sección Villa de San Juan de la Rambla de 8,62 kilómetros. Los equipos pedían estabilidad en cuanto al clima, y lo cierto es que la hubo. Lluvia todo el rato. Asfalto empapado, así que pocas dudas en cuanto a la elección de neumáticos, y el día pintaba feo. La sección empezaba con un cuarto de hora de retraso. Alexei Lukianov y Yuri Kulikov decían que se habían equivocado con la elección de neumáticos, y eso les pesaba en toda esta sección. Sus previsiones no daban tanta lluvia, pero la verdad es que no le vinieron grandes en estas condiciones al doble campeón de Europa, que terminaba la sección marcando un scratch y terminando la sección con 27,2 segundos de ventaja, es decir, casi medio minuto, que no estaban nada mal después de 2 tramos. Derecha 4 más, 4 tin. No te metas. Izquierda 3, poco larga, 10, poco freno. Derecha 2, barro, bote y se abre 3. 30. Para izquierda 6, larga, rápida y gas. Barro 30. 6 rápida y larga. Barro 30. Para izquierda 3, 60. Izquierda 7, corta y muy rápida, 20. Rasante recto 30, izquierda 6, corta. Dios. Frenando mucho ya, de derecha 1 lenta. Y barro, 20. La Virgen. Izquierda 4, poco larga y ojo, gas. Acaba rasante recto 10. Para izquierda 7, larga, fondo 60.
Nosotros sepamos, la Virgen no es una nota, pero ahí está esa exclamación de Tecorice que nos dicen que esto es Galicia y nos lo creemos. Sergio y Tecorice sorprendían en el primer tramo, el largo, el de la Corona Montefrío y Anito Perera. Ahí daban un buen mordisco de casi 10 segundos a la ventaja de Lukianuk, pero ya en el siguiente, el Amparo, la Montañita, Ruy Gómez, perdían 13 respecto a Russo y 8,2 en el última sección. En cualquier caso, lo decía antes Javi Morales, sorpresa la que ya era una realidad ya en el caso de Sergio Fuentes. Sí, porque en Lanzarote hablábamos de algo que puede ser importante este año, que es la regularidad, y bien es cierto que Sergio no estaba ganando tramos, pero se mantenía o consolidando la segunda posición a espaldas de Lukiano, y también veíamos por detrás como Geray y Enrique. Aquí vemos esta comparativa entre el actual campeón de Canarias y el piloto de origen ruso. Empezaban un poquito a desquitarse del pinchazo y a marcar cronos de referencia, a pesar de lo difícil que estaba la meteorología y de la diferencia que había entre ambos a la hora de partir al tramo, por aquello de la prioridad que hablaba hace unos minutos, y demostraban que este rally hubiese sido incluso aún más electrizante de no haber pinchado en la noche del viernes. El onboard que veíamos anteriormente, si todos adivinábamos que estaban difíciles los tramos, ver cómo se expresaba Tecorice Hernández deja aún más claro que pasar por los tramos en esas condiciones es sumamente difícil. Y tú decías, meteorología clara, lluvia, era lluvia clara, sí, bueno, era o lluvia o casi inundado, ¿no? Era tal y como pasó el año pasado, con zonas en las que era muy fácil cometer errores por aquaplaning, no errores, sino comerte algún aquaplaning que no aprecies en las notas o que no seas capaz de verlo, por las altas velocidades a las que van los equipos, y ciertamente ahí lo pueden ver, muy complicado cómo desaloja agua el coche cuando apoya. Es muy complicado esas condiciones, y además de eso, con esa complicación, el ritmo altísimo de todos los equipos de cabeza. Por recapitular, Yeray Lemens y David Vázquez se rehacían el pinchazo del viernes y eran segundos en el TC2 a pesar de hacer un trompo. Se decía que el coche iba inmejorable. En segundo tramo llegaba a meta con un corte en la rueda delantera izquierda después de un roce, con la duda de se había pinchado, pero finalmente no. Y completaron la sección escalando desde la 9ª hasta la 3ª plaza. Terminaban ya en posiciones de podio. Enrique Crucillera y Mujica también se desquitaban con un scratch en agua en el TC2. Un tramo que dijo que era para entender el coche en lluvia, 80. Y repetía escalando posiciones. Izquierda 6, fondo, abrir 50. Izquierda 8 corta, muy rápida, abrir 100. Para izquierda 7 corta, muy rápida, 200, 7 corta, muy rápida. Vamos, son más rápidas, me cago un día. Vamos, tranquilo, vamos, frenos, cartel, trasante, cruz izquierda 2, ojo a los frenos. Izquierda 5 fondos, sitúa 60. Derecha 5, mantén 40. Enrique, que escalaba venían del puesto 59 y llegaban a la 12ª posición en esta sección. Y si en Lanzarote hablamos de que los abandonos, nombro mucho Lanzarote porque estaba a la vuelta de la esquina de algún modo. Prácticamente no hubo abandonos. Ya en la noche del viernes vimos alguna baja entre los equipos de los Rally 2, como el que mencionábamos antes, de Ayos Almeida. Y aquí a las primeras de cambio, apenas cubriendo 100, 200, 300 metros, Jan Cerny, que tenía un problema con el limpia parabrisas que no funcionaba, se desconcertaba un poco y se iba fuera de la carretera. Efectivamente, abandono del checo, por tanto, y luego también Raúl Hernández y José Murado, que no acababan de encontrarse bien con el coche. Era de esos equipos quizá de los que se esperaba un buen rendimiento en lluvia, pero no acabó de... Es que hizo unos cambios de reglajes que no le fueron del todo bien, y ya luego para la última sección sí que decidieron volver a cambiar y ya estuvo un poco más cómodo, pero sí que en esos relajes con los que decidió salir a los primeros tramos del día no le hizo estar, por lo menos, yo no digo que con buen ritmo, porque estaba rodando en la zona alta, pero sí es verdad que no estaba cómodo con el coche. Doble pinchazo sufrió el lanzaroteño en esta sección. Fernando Cruz y Ricardo Luis admitían que se lo estaban tomando con mucho cuidado. Quinta posición de la general a 42 segundos de Raúl Hernández, que ya se les marchaba por completo. Y luego Manolo Mesa y Néstor Gómez, que reconocían en el primer tramo que se habían llevado un par de sustos, que eso había hecho que les enfriaran los ánimos y que así se lo tomaban para el resto del rally. Y luego el rally de casa para Manolo Mesa, pero desde luego no con las mejores condiciones para estrenarse con un vehículo de esa categoría. Sí, con la lluvia le persigue un momento en esta etapa con el Ford, corta etapa con el Ford. Impresionantes, hay que destacarlos. Alexis Martín y David González
En el primer tramo se metían por delante de 3 coches con tracción total, entre ellos 2 Rally 2. Llegaron a picar la 6ª posición, pero un pequeño toque en el cuarto tramo, cayeron hasta el puesto 14 y terminaban abandonando. Una verdadera pena. Y luego el espectáculo siempre de ver a un Raiko Tejera que bueno, sigue sacando petróleo este coche, dando espectáculo y encima en agua, que es dificilísimo. Sí, peleando por esa victoria en el TCRA con Víctor Delgado en un rally que no era el mejor para el BMW, pero bueno, que sin embargo en ese momento de la carrera estaban ahí peleando. Antes nombrabas a Manolo Mesa y esa etapa, o esta inicial etapa con el Ford. Hay que recordar que Manolo y Fernando fueron rivales con Ford en la etapa de los grupos N en los años 90, ¿no? Y ahora por primera vez han formado equipo. Él nos contaba, Manuel, en la entrevista previa que le hicimos, nos contaba muchos de esos detalles. Siempre hay que editar las entrevistas, al final todo lo que se cuenta no todo sale, entrevistas a lo mejor de 15, 20 minutos hay que condensarlas en 3 y eso nos lo contaba, cómo empezaron siendo rivales y cómo ha ido pasando el tiempo y ha habido una mayor cercanía y llevaba también a explicar, como lo ha dicho en la entrevista, el porqué de su apuesta por este equipo con tanta experiencia. Y los Rally 4 que ya se han asentado en el campeonato regional. Por un lado estaba la segunda entrega de la Rally 4 Cup Canarias, que aquí era Yodai Betancourt, el que se colaba por delante de Juan Carlos de la Cruz, que fue el neto dominador en Lanzarote, donde ganó todos los tramos, y aquí el joven Yodai, pues que venía marcando una línea de alza desde el año pasado y aquí ha podido pues un poquito asentarse ya en posiciones de referencia. Vamos a rodar también el Rally 3, el ex de Fernando Cruz, un coche que ha demostrado ser competitivo, que en este caso bueno, ha sido alquilado y que marcaba tiempos interesantes, al igual que los Rally 5. Me sorprendió mucho cómo los Rally 5 de la Copa eran capaces de estar rodando en posiciones muy altas, lo que deja muy a las claras que el nivel de los pilotos jóvenes que se están subiendo a estos coches les está haciendo rodar bastante rápido. Si vemos con la rareza y que se entienda el toque exótico de ver un BMW M3 en 9ª posición, al Mitsubishi Lancer Evo 10, un coche ya que se puede considerar vetusto, vamos a decirlo así, de Víctor Delgado, el Mitsubishi Lancer Evo 10, la realidad es que hasta prácticamente los 15 primeros, 16 incluso, casi todos los coches hablamos de Rally FIA entre Rally 2, Rally 3, Rally 4 y luego los Rally 5, o sea... Hay que tener en cuenta que hasta hace 2 años hablábamos ahí veías un Renault. Otro toque exótico, perdona Javi. Decía que hasta hace un par de años hablábamos de había un parque, estaba poco renovado con pocos Rally FIA y en este tiempo la verdad es que el parque automovilístico en Canarias ha dado un vuelco, y sí es verdad que siguen quedando todavía vehículos que no son de homologación FIA, pero que desde luego ha dado un vuelco y Canarias vuelve a estar seguramente como una comunidad de las punteras en el automovilismo a nivel nacional. Clasificación de los 10 primeros después de haberse celebrado 4 tramos. Lukianuk ampliaba su ventaja a los 27,2 segundos. Yerei Lemes ascendía a la 3ª posición a 1 minuto 13. Raúl Hernández caía a la 4ª, 5ª para Fernando Cruz, y las 10 primeras posiciones las cerraba Ñaloven, Raiko Tejera, Víctor Delgado en esa lucha por el TCRA. Y la última sección, una repetición, un clon de la anterior, la Corona Montefrío y Anito Perera de 19,97 kilómetros, el tramo más largo del día. El Amparo La Montañeta Ruy Gómez, que fue decisivo para este rally, 11,83, y cerraba Villa de San Juan de la Rambla, 8,62, TC Plus de esta edición del Rally Orbecame Norte. Estaban muy complicados los tramos en esta última sección, muy feas, con mucho aquaplaning. Esto tuvo consecuencias. Lukianuk no fallaban y parecía que mataban el rally. En el tramo largo hacían su tercer scratch y metían 21 segundos, pero en el siguiente pasaba esto. Este golpe en el que perdía incluso una rueda. Tenía la fortuna de que el coche llegaba prácticamente frenándose solo
a esa escapatoria, pero es que luego se producía otro accidente más, más violento, en el mismo punto, fruto del aquaplaning, y aquí ven este golpe de Yerei Lemes con la consecuencia de una de las imágenes a nivel deportivo de la jornada. Impactante, sí, No, de la jornada y para la historia, creo yo. Esa imagen yo creo que será recordada durante mucho tiempo, porque nunca se había visto algo igual. Ahí además no sé si la tenemos o no, también está en las redes sociales, no está, una imagen trasera de ese mismo golpe, sí, en la que se ve como el coche vuela, toca en el aire con dos muros. La verdad es que es un golpe serio. El año pasado le tocó a Enrique Cruz y este año le ha tocado a dos pilotos en el mismo punto, el aquaplaning, como decíamos, que es un elemento muy complicado de controlar. Se generan ríos, como estamos viendo ahí, en los que cuando llegas a mucha velocidad y tocas el agua y la zona es estrella, si pierdes el control pasa lo que hemos visto. Ahí, justo antes de esos dos golpes, Sport Anjou estaba protagonizando un triplete provisional. De entrada se quedaba sin dos pilotos que podían optar a ganar el rally, a confirmar ese triplete. Y además coincidía que Sergio también tenía un susto y perdía muchísimo tiempo, y de un plomazo pues prácticamente se podía quedar todo en historia, ¿no? Al final pues un poco Sergio pudo también mantener la calma y controlar, pero asegurado que mentalmente, tal y como estaba el terreno, los últimos compases del rally no fueron fáciles en el habitáculo del equipo de Skoda Canarias, que a la postre pues al final pudo materializar su primer triunfo a nivel regional, el primero para Sergio, el primero para Teco, el primero para Skoda Canarias después de muchísimo tiempo, y para la marca una nueva victoria en el regional después de la que logró Luis Monzón en el Rally Isla de Gran Canaria de 2022. Y la primera también del Fabia RS Rally 2, un coche que lleva relativamente poco aquí. Las imágenes en salida de Sergio era de máxima concentración, al final tenía una diferencia de 20,3 segundos, pero después de todo lo que había sucedido nadie dábamos por hecho, no se podía dar por cerrada la victoria. Lo logró finalmente con ese último tramo, que fue el TC Plus, en el que fue Enrique Cruz en primera posición, Fernando Cruz segundo y tercero Raúl Hernández. Sí, Raúl también se desquitó un poquito del desenlace de Lanzarote. En el caso de Sergio Fuentes pasa a liderar, que eso también es una circunstancia nueva para el piloto de Candelaria. Pasa a liderar el campeonato regional empatado a puntos con Enrique Cruz. Antes decíamos lo importante que va a ser la regularidad este año. Sergio ha ganado el rally sin ganar ningún tramo y comanda en el campeonato con Enrique Cruz, que no ha ganado ningún rally. O sea que la regularidad, lo decíamos hace unas semanas, en Lanzarote va a ser importante de aquí a final de año, porque seguramente los que hoy han fallado en el Rally Norte, en algún momento de la temporada van a volver a ganar. No, y probablemente se van a cometer errores. Se está rodando a un ritmo alto, hay muchos rivales, y está claro que el que sea más regular va a tener opciones. Yo, a diferencia de otros años, creo que esta temporada el campeón seguramente no va a tener que ser necesariamente el que más rally gane. De hecho, uno de los resultados de Sergio es un sexto, séptimo, octavo de Lanzarote y está líder del campeonato, y Enrique Cruz, que ha sido quinto, está liderando ese rally. Fernando Cruz, que hablábamos, que se ha tomado un rally un poquito en plan light, ha sido tercero y está tercero en el campeonato a 2 puntos de los líderes. O sea que queda mucha tela por cortar. Esto es una cuarta parte de campeonato a día de hoy y vamos a ver cómo se siguen desarrollando los próximos rallies, sobre todo ese Villa Deje, que tiene un bonus extra y va a ser el rally más importante del año. Y que le iba a decir a Enrique Cruz y Yerei Mujica, que después de ese viernes que parecía terrible para cualquier opción de hacer un buen papel con esa pérdida de 5 minutos, terminar finalmente en sexta posición absoluta, conseguir ese TC Plus y estar ahí coliderando el campeonato. Sí, primer TC Plus además para el Toyota. Quinto efectos de campeonato para Enrique, porque no lo bloquea el piloto boliviano, que quedó justo por delante del piloto lagunero, que sin haber ganado, como decía antes, el último rally que ganó fue el Villa Deje del año pasado, es el que vamos a encarar en la próxima cita del campeonato, pues le permite ya estar peleando por el título en su segunda carrera en Canarias con el Toyota. Y que además en la siguiente cita, que es ADG, también válida para el campeonato de España de rallies de asfalto, ya se ha puesto calentita la cosa. Con cruce de declaraciones con el equipo Alpine Recalvi, que si un coche es más potente que otro, el otro dice que le regala al coche, que se lo cambia y que le da 30 segundos de diferencia, con lo cual va a ser una cita en la que ya no solo va a estar animada por lo que se está jugando en Canarias y por cómo se está rodando en Canarias, sino porque además
también en esa otra parte del campeonato de España con el equipo alpino. Sí, veremos qué pasa en Adeje también, si Miguel Suárez se puede recanchar también, que aquí causaba baja el piloto palmero subcampeón el año pasado. Sobre todo también para que tome ritmo, porque la siguiente después del Villadeje es el Sendero de La Palma, que también empieza pues prometiendo fuerte. También se ha publicado el recorrido de ese rally, y hay que recordar que es que el regional va a acelerar a tope a partir de esta 7, porque en mayo pues el campeonato cuenta con 2 pruebas. Sí, decíamos al arrancar eso, que a partir de este mes de abril daba un acelerón. Iba a comentar que un dato anecdótico, con Rubén Quintana, compañero de redes sociales del equipo, decíamos, ¿desde cuándo no sufrió un accidente Yerey Lemes? Desde el Rally Isla de Gran Canaria 2020, que fue casualmente el rally con el que empezó su andadura este programa. Y fíjense el tiempo que ha pasado y todo lo que se ha corrido, ya no solo el número de rally, sino lo mucho que se ha corrido en estas últimas temporadas. Hasta esta fecha, de los 10 últimos rallies del regional, o sea, habría que irse hasta 2023, 7 rallies de 10 los había ganado Yeray y 9 de 10 un Citroën. Aquí Sergio Fuentes es el que ha roto, digamos, esa dinámica, volviendo a poner en el candelero a Skoda y a él mismo ingresando ya en el Olimpo de los que han ganado un rally del regional. Pero es cierto que lo raro en Yeray es verlo en una situación como la de este Rally Norte. Otro dato anecdótico, ver a Nathaniel Brun haciendo lo que era, yo creo que era lo lógico, ¿no? Participar en este rally con neumáticos Hankook. No lo hizo así Jan Cerny. Jan tenía los tres neumáticos, tenía Michelin, tenía Pirelli, tenía Hankook, lo que no tuvo tiempo de probar. Yo sí que quiero puntualizar y quiero, con respecto al calendario que decían antes, creo que llegar a junio con el campeonato, no sé si va a estar resuelto, parece que no, porque hay mucha igualdad, pero con el 80% del campeonato disputado me parece que desluce un poco lo que es un campeonato de Canarias, un campeonato que está en lo más alto en lo deportivo, y llegar al mes de junio con prácticamente el 80% de las pruebas disputadas me parece que habiendo empezado en abril, no es que hayamos empezado en enero, habiendo empezado en abril, me parece que hay que darle una vuelta y que desde Federación deben afinar un poquito más la fecha. Sí, ya que estamos en este rally tan pasado por agua, nunca llueve a gusto de todos en cuanto al calendario. Yo creo que pocos años hemos dicho que un calendario está bien equilibrado, poquitos, algunos recuerdo, pero lo normal es que hay muchos años en los que al final nos quejamos, pero es cierto, es un rally extraño y da esa sensación de que el rally en la segunda mitad de año se va a quedar totalmente desangelado. Pero bueno, lo importante es que estén todos los ingredientes y todos los participantes que estamos teniendo en este arranque, que ojalá los accidentes que han sucedido no produzcan bajas entre los favoritos. Y ahí vemos el recibimiento a Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández. Menudo estreno de Teco como copiloto de Sergio, el piloto de Candelaria. Sí, era la gran novedad para Sergio. Ya estuvo realizando las labores de coche cero en la subida al Boquerón, y aquí pues se estrenaba con victoria con Tecoriz Hernández, un copiloto tinerfeño con muchísima experiencia, que realmente ha debutado con todo lo calón. Muy contento, muy contento por todo el equipo, y vamos a hacer un rally súper difícil. Los tramos han sido súper difíciles. He corrido rally fuera difíciles, pero como este te aseguro que no. Demasiada agua, el coche en una recta lo perdí. Había que aguantarlo, y bueno, estamos en meta aquí con un gran resultado y muy contentos por llevar la marca a lo más alto. Que ha sido un rally donde hemos sufrido muchísimo. Nunca hubiéramos corrido en estas condiciones arriba de esta categoría, y bueno, la verdad que nos costó mucho. Tampoco íbamos con los reglajes que correspondía ni ayer ni hoy por la mañana. Anoche también rompimos un palier, pues bueno, nos tocó de todo un poco en este rally, pero había que terminarlo. Tenía claro que tenía que hacer todos los kilómetros, realmente no me importaba el puesto. Y bueno, realmente ahora sacamos balance positivo, sabemos cómo funciona el coche en condiciones complicadas. Un rally que teníamos que sostenernos en la carretera, sabíamos que había tramos que podíamos correr porque se veía bien el asfalto aunque estuviera húmedo, pero otros tramos no, como el tramo que perdimos 1 minuto y pico, o sea, ahí nos descolgamos del rally, pero creímos que era hacer lo correcto, levantar el pie. Estaba muy difícil, mira lo que ha pasado ahora, que les mandamos muchos ánimos a los compañeros. Creo que nosotros hicimos nuestro papel, y cuando fuimos cogiendo confianza y vimos que el asfalto estaba muy mojado pero sin ríos y demás, pues corrimos y pudimos ganar un tramo, así que muy bien. Supervivir
intentar llegar a meta, cometer los menos errores posibles, porque fueron muchos, pero bueno, yo creo que hoy me ha funcionado bien la cabeza. No era el mejor estreno del coche, pero sí supe cuando había que dosifiqué, y cuando me encontraba bien o el coche teníamos un buen feeling con él en algún tramo, atacamos. La verdad que el rally cambió desde ayer por la noche. Hoy hemos intentado sumar algún punto, coger conclusiones con este coche en agua, que era la primera vez. Y la verdad que muy desagradable lo que le pasó a tanto a Alexei como a Nayeray. Les mando de aquí un abrazo muy grande. Y nada, el año pasado me tocó a mí y las condiciones a veces de aquaplaning son imprevisibles y nada, aquí les mando un fuerte abrazo y espero que se recuperen muy pronto. Y esta es la clasificación que queda para la historia de esta 41ª edición del Rally Orbecame Norte. La victoria Sergio Fuentes, Tecoriza Hernández, con más de una hora de tiempo invertido a 13,8 Raúl Hernández, José Murado, Fernando Cruz, Ricardo Luis completando este podio inédito a más de un minuto. La 10ª posición para Cristian del Castillo, Juan del Castillo con su Citroën C3 N5. Y como les decíamos, el rally o el campeonato continúa en Tenerife, se va del norte hasta el sur, el rally Villa de Adeje, pero nosotros nos veremos mucho antes, concretamente en 2 semanas, porque tenemos una cobertura especial del Rally Islas Canarias. Entrega de premios para cerrar con estas imágenes y comentarios propios de lo que sucedió, donde todo empezó, terminaba en esa plaza del Charco de Puerto de la Cruz. La verdad es que un montaje espectacular ahí en el Puerto de la Cruz para la entrega de premios y bueno, a esperar la próxima cita, que es Adeje, pero con muchas ganas de WRC. Pues ahí lo ven, nos volveremos a ver en el Rally Las Canarias, Rally de España, cita mundialista en la que Televisión Canaria va a hacer este despliegue. 3 tramos cronometrados, tanto el sábado como el domingo. El domingo plato fuerte, no solo con ese tramo del karting, sino también con el Power Stage de Costa Canaria. Hasta entonces, Javier Viera, muy buenas tardes. Hasta la próxima, nos veremos pronto. Javier Morales, toca mundial. Buenas tardes, sí, toca mundial y un mes por delante intenso, pero sí toca mundial. ¿Quién nos lo iba a decir? Mundial de rallies en Canarias, nos veremos dentro de nada. Nos quedamos con las imágenes del vencedor, el equipo vencedor, Sergio Fuentes, Tecoriza Hernández y su Skoda Fabia Rally 2. Muy buenas tardes. Frenando mucho ya, derecha uno lenta. Ibarra, 20. La Virgen.